Muy buenas, a continuación vamos a seguir con la tercera parte de esta materia, Reino de Dios. Siga tomando notas. La vez pasada estábamos hablando de que estamos en guerra, el Reino de Dios está en guerra. Esta vez vamos a seguir con esta parte, el Reino de Dios en el tiempo. ¿Ok? Esto va a ser explicado en 7 puntos fáciles y sencillos. El reino de Dios, o el propósito de Dios para la humanidad era y es que el hombre gobierne. Usted lo puede certificar en Génesis capítulo 1. En el versículo 27, ahí está marcado el 28, en el 27 y el 28. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, miren lo que les dijo Dios: fructificad y multiplicaos y sojuzgad, gobernar la tierra y sojuzgad, y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. No sé qué versión es esa. Vamos a leer otra versión acá. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, dice esta versión, y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio, es decir, gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Es decir, Dios delegó al hombre la autoridad sobre la tierra. Usted sabe qué trabajo tiene un primer ministro en una nación. El primer ministro, por ejemplo, de Inglaterra, tiene el mismo deber que tiene un presidente en una nación, que es gobernar. Pero el primer ministro no se debe a sí mismo, el primer ministro se debe al rey de Inglaterra. Tiene que rendirse ante el rey. Sus decisiones, sus designios, sus planteamientos, todo tiene que el rey saberlo, y también el rey va a dar su opinión y su edicto en cuanto a todo lo que el primer ministro diga. Entonces, ahora esto contesta una pregunta: ¿por qué Israel, el pueblo de Israel, tiene un primer ministro y no tiene un presidente? Porque el primer ministro ejerce como presidente y el rey de Israel es el Señor, que es el que ellos están esperando, que ya vino, que es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que se habla de primer ministro, ¿ok? Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, somos ministros de Dios, ¿ok? Entonces, en primer lugar, el propósito de Dios era que sus hijos gobiernen, que su creación gobierne sobre la tierra. ¿Qué pasó? En el punto número 2, en segundo lugar, el hombre dependió de alguien más. ¿Por qué? Porque desobedecieron la única orden que Dios les había dado. ¿Cuál fue la única orden que Dios le había dado? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente iban a morir. ¿Qué hicieron? Dependieron de la opinión de la serpiente, dependieron de sus propios, de su propia opinión también. La serpiente sedujo a Eva y Eva invitó a comer a Adán. Cada uno puso a un lado la orden de Dios. Por eso dependieron de sí mismos, dependieron de la opinión del enemigo y de ellos mismos. Entonces, por eso se entró en pecado, en el punto número 2. Al depender de ti mismo, dejas de depender de Dios. Entonces, de allí pasamos al número punto 3, al número 3.
al punto número 3. El propósito de Dios nunca cambia. Números 23:19. Dice que Dios no es hombre. Número 23:19. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no ha dicho, él lo ha dicho y lo hará, perdón. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Es una pregunta, porque Dios ha dicho y lo hará, y Él habla y lo cumple. Entonces quiere decir que aquí el propósito de Dios nunca cambia, porque mira, el propósito de Dios que tiene con el hombre, ahí está, solamente que el hombre delegó esa autoridad al enemigo, al persuasivo Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Entonces después, lamentablemente el hombre depende, pero el propósito de Dios nunca cambia. Por eso la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros. A veces que la gente se pregunta, bueno, pero Dios dijo que el hombre iba a morir, no murió. Ajá, ¿y por qué no murió? Bueno, porque iba a morir después. Usted corta el árbol de una mata, corte la rama de una mata, corte una rama y dígame si se seca de una vez. No, no se seca de una vez. Se va secando con el pasar del tiempo hasta que muere. Va a morir. De alguna manera va a morir porque ya está despegada de la rama. Como dice la Biblia, vosotros ustedes son las ramas y yo soy la vid, dice Jesucristo. Ninguno puede hacer nada separado de mí. La única manera de volver a tener el propósito que teníamos antes es uniéndonos a esa vid, a Cristo. Entonces, en el punto número 3, el propósito de Dios no cambia. En el punto número 4, el reino de Dios en el tiempo. Dice, Israel olvidó que el reino lo perdió la humanidad entera y no era un reino terrenal. Aquí en Lucas 17, 20 y 25, en Lucas 9, 19, se menciona que los fariseos pensaban y ellos creían fielmente que ellos iban a ser los primeros en conocer a el rey que venía, el rey que se había prometido, el Mesías. Y realmente no fue así, porque el rey fue conocido entre el pueblo, entre los más necesitados. ¿Ve? Y ellos que decían ser los más justos, realmente no lo eran. Realmente Jesús los expuso ante el pueblo y quedaron en vergüenza, porque no eran lo que decían, eran hipócritas. Entonces Israel olvidó que el reino se había perdido, no nada más para Israel, sino por la humanidad. En este punto 4 tenemos que entender que el reino de Dios no se perdió solo porque lo perdió Israel, porque perdió el rey David. No, el reino de Dios se perdió en el Edén, en el principio. Entonces, el que Israel, a través de Israel y el linaje prometido para la restauración del reino de Dios, iba a ser a través del pueblo de Israel, los que descendían de Abraham, de su promesa. Y Abraham descendía del mismo Adán, todo ese linaje. Veamos cuál fue esa promesa que dice que la primera vez que se prometió que iba a venir Jesucristo a restaurar el reino. Génesis capítulo 3, verso 15. Porque este capítulo 3 tenemos que leerlo completo para entender. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, entre su simiente y la simiente suya, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir Dios, aquí le está hablando Dios a la serpiente y le está hablando a Eva. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. ¿Qué es una simiente? Una semilla. En otras palabras, semen. ¿Ok? Entonces, el semen es una semilla que hace que la mujer embarace y dé un hijo. La semilla es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Dios menciona la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente. El que tiene simiente es el hombre. Pero ¿por qué Dios promete esto? Porque la simiente venía por medio de Dios, del Espíritu Santo. Y es por eso
que se le presenta en el futuro a María. Y a María le dice, bueno, María, bendita eres, llena de gracia, el Señor te ha elegido para que lleves el fruto en tu vientre. Entonces, ¿qué pasó? Que esa mujer es esa prometida en el Génesis 3.15. María es la prometida en Génesis 3.15. A través de esa mujer, la serpiente iba a morir. Pero la serpiente iba a morder a la mujer en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. Pero ella le herirá en la cabeza. ¿Por qué? Porque la iba a destruir. ¿Okay? ¿Cómo la va a destruir? Porque esa simiente va a destruir a Satanás, y fue lo que hizo. Entonces, ese reinado no venía porque se venía a restaurar el reinado de David. Esa ha sido una serie de promesas desde el Génesis, por todo el Pentateuco, hasta los profetas, que se ha venido hablando de la venida del Señor y de la restauración del gobierno del hombre y del reino de Dios. Entonces, Israel cree que el reino va a ser restaurado para ellos, pero el reino ha sido restaurado para el hombre en todo el mundo, como lo dice Juan capítulo 3, verso 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos tengan acceso a la vida eterna. En el punto número 5, la autoridad se perdió por desobediencia y Jesús la restauró con obediencia. Veamos qué dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 22. Porque si como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Señores, Adán perdió la autoridad al desobedecer y Cristo la restauró al obedecer. 1 Corintios 15, 45 dice que Adán fue un ser creado, fue un alma creada, también se puede decir, y Jesús fue un hombre en espíritu. Hay una distinción que establece ahí Pablo. Entonces, en espíritu viviente, o sea, que vino a vivificar, a dar vida al hombre. Entonces, Adán perdió la vida, una vida eterna, que le había sido otorgada porque fue creado a imagen de Dios, igual que Eva. Pero se perdió, ¿por qué? Por desobediencia. En cambio, Cristo, que no desobedeció, murió. Y al morir, se aplica la ley de la muerte sobre alguien que no tiene culpa, que no tiene deuda alguna. Es como que usted agarre a una persona y la meta presa y resulta que es inocente. ¿Qué va a pasar? Usted no es inocente, ya pasó 10 años en la cárcel. Bueno, chao, está bien, te soltamos 10 años, eres inocente. No, tú tienes que pagarle a esa persona, tienes que reponerle su tiempo, su vida. Eso merece, legalmente debería ser así, ¿no? Pero espiritualmente hablando, esto lo cumple Dios porque, repetimos, Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces Dios cumple la palabra en Cristo, porque dijo que el que comiere del fruto del bien y del mal ciertamente morirá. Entonces todo hombre está separado de la gloria de Dios. Todo hombre debe morir, incluso Jesús. Entonces, pero Jesús no tenía pecado. Jesús era el mismo Dios y en él habitaba la santidad de Dios, el poder, y toda la santidad estaba en Jesús. Por eso no podía morir. Entonces murió y se aplicó una ley sobre él, la cual fue rota porque era inocente. Entonces Jesús restauró la autoridad que tenía el hombre. Entonces, a través de él, de la fe en él, a través de él es que Dios mira al hombre ahora con agrado. Todo el que tiene la fe en Cristo, como dice Juan capítulo 3, verso 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el que crea en Jesús, no en otra cosa, sino en Jesús. En el punto número 6, la clave siempre fue depender de Dios. Aquí hay una serie de versos, me gustaría que los revísenlos, anótenlos y revísenlos, porque la clave es depender de Dios. Cristo no hacía otra cosa que depender de Dios. Él
hacía únicamente la voluntad de Dios, no otra cosa separada de él. Entonces, cuando uno depende de Dios, esa es la clave para defender esa autoridad que nos ha sido encomendada por la gracia de Cristo. Entonces, en un paso número 7, Jesús restauró el reino de Dios a la humanidad. Vamos a leer Lucas 19. Bueno, sí, Lucas 19. Vamos a leer Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora 19:30. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Es Juan 19. Juan 19:30. Perdón. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús restauró el reino. Jesús restauró el gobierno. Pero no es algo mágico, que simplemente el hombre lo tiene porque sí, no. Tiene que poner la fe en Cristo, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, para tú buscar a Cristo, acercarte a Cristo, necesitas arrepentirte de toda tu vida vana, de toda nuestra vida separada de Dios y comenzar a vivir a través de los ojos de Dios. Algo diferente, no mirar a través de nuestros ojos. Entonces, de esta manera se puede ver el reino de Dios en el tiempo. Dios siempre reina. El hombre perdió su ministerio, su gobierno, pero el mismo rey vino a restaurarlo. Ahora, queremos compartir con ustedes lo que nos parece una iniciativa para los discípulos de Cristo, para los embajadores de Cristo, para los seguidores del Señor, para todos los que aman a Dios y lo siguen. En especial para la juventud. La juventud en este tiempo son llamados a predicar el Evangelio. Y de verdad que se necesita porque la gente adulta, como nosotros, estamos perdiendo la vida. Estamos perdiendo la vida muy rápido. Y la gente está muriendo temprano. Entonces tenemos que preparar a nuestra juventud con todo el conocimiento, la estrategia, con el ejercicio de practicar la influencia en las distintas esferas que vamos a mencionar. El reino de Dios y las esferas de influencia. Bueno, lo que yo quiero compartir fue una idea o una visión que le fue dada a algunos líderes, entre ellos Loren Cunningham, el fundador de Juventud con una Misión. Esto, bueno, usted puede investigarlo cuando usted desee. Es bien interesante, bien importante. Esto es algo que a nivel mundial, en más de 190 países, esta es una agencia misionera que se abrevia JUCUM, significa Juventud con una Misión. Y ellos practican esta visión de las esferas de influencia. Son las esferas de la sociedad. La primera vez que lo manifestó Loren Cunningham fue en Alemania. Y estas esferas de influencia son bien interesantes porque en las otras enseñanzas pasadas yo les mencioné que íbamos a hablar sobre los aspectos de la vida del hombre. Entonces aquí podemos ver aspectos de la vida del hombre, donde el hombre debe influir. Leamos Deuteronomio 7. Vamos a ver. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Interesante, interesante. Ahora leamos Isaías capítulo 2. Dice así: acontecerá en los postreros de los tiempos
que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cuando usted escuche, les he mencionado anteriormente, la palabra montes, se habla de reinos, ¿ok? Sigo leyendo. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Qué lindo. O sea, Dios mismo, como lo venimos hablando, restauró, y todos los hombres van a buscar de alguna forma ser parte del monte, del reino de Dios. Interesante, pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 5. Dice así, capítulo 5, verso 12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, número 1, la riqueza, número 2, la sabiduría, número 3, la fortaleza, número 4, la honra, número 5, la gloria, número 6, y la alabanza, número 7. ¿Quién fue el cordero? Jesucristo. Ahora veamos qué relación tienen estas tres palabras, estos tres importantes textos bíblicos que nos hablan de 7 esferas de influencia. Número 1, la esfera de influencia de la familia. El Jebuseo significa lugar pisoteado, lugar para trillar, y está relacionado con la familia. Significa, ok, esto, la palabra Jebuseo, usted la va a buscar, puede investigarla y puede ver que Dios le enseña la relación que tiene con la familia, porque el Jebuseo tiene que, en estas alturas, es como un espíritu, ¿okay?, que influye en la familia. ¿Okay? La familia es la primera institución establecida por Dios, nosotros la sabemos, donde, importante esto, bendiciones, verdades o mentiras son pasadas de generación en generación. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sabemos que hay familias que conocen a Cristo, que conocen principios de Dios, como hay familias que no conocen a Dios, que no conocen ni un principio de Dios. Quiero hacer énfasis en esto. Hay familias que aún no se han arrepentido, que no son familias cristianas, pero que manejan principios de Dios, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y serás prosperado y tendrás larga vida. Entonces hay gente que es prosperado y que tiene larga vida, y lo podemos ver, hay gente famosa. ¿Por qué? Porque han honrado a su papá y a su mamá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay familias que manejan principios de Dios, y Dios no es mentiroso, Dios cumple su palabra. Entonces, a veces hay cristianos que son cristianos, pero que no manejan los principios de Dios, no respetan, no honran a su padre y a su madre, o como padres exasperan a sus hijos, los hacen molestar, se burlan de ellos. Entonces esto es deshonrar la palabra de Dios, y por lo tanto no hay un crecimiento en madurez, en felicidad, en el entorno familiar, en paz, en prosperidad dentro de la familia. Entonces, ¿qué pasa con esta esfera de influencia? Es una esfera bien importante porque es una institución fundada por Dios, y es una institución que ha sido golpeada durante muchos años, y en estos tiempos más todavía, en estos últimos tiempos. La familia aquí ha querido ser destruida. Y cabe destacar que hay muchos ejemplos. Sé que usted lo puede estar pensando en este momento. ¿Ve? Hay familias que se están formando, que supuestamente le llaman familia, pero no es la familia instituida por Dios, ¿ve? Sino que se toman personas del mismo sexo y se les llama familia. Y ahora están criando hijos, están adoptando hijos y están buscando la forma de engendrar hijos de hace muchos años atrás. Entonces ahora se incluye en algunas leyes, en algunos gobiernos, el derecho a la inclusión, a la idea, a la ideología de género, mejor dicho. Son ideas, porque ya que no pudieron con la biología, ya que no pudieron con
digamos, con la religión, con la palabra de Dios, no pudieron con nada, entonces ahora vienen con una idea, sembrando una idea, donde una familia es conformada por dos personas de un mismo género y también pueden criar hijos y eso es un desastre total. Pero eso no es lo único que afecta, no podemos enfrascarnos a pelear con esto. Nosotros tenemos que transmitir principios como familia cristiana y también crear organizaciones que se dedican a esto. En Venezuela hay, en el mundo hay organizaciones que se dedican a la familia, a fortalecer la familia. Entonces es importante que los hijos de Dios influyan en lo que es la esfera de la familia. Entonces, a lo mejor todos hacemos lo que podamos, pero cuando hay una organización que se dedica a esto, hermano, esto hay que buscar la forma. Si tú tienes el llamado, hay que buscar la forma de ser parte de eso, para hacer fuerza, para hacer fuerza. En Venezuela hay de esto, en el mundo hay, pero es importante. Entonces, puedo destacar muchas cosas más, yo sé que usted también lo puede hacer, pero vamos a continuar con la siguiente esfera. La esfera iglesia, ¿ok? En este caso sería esfera religión, ¿ok? Religión porque hay muchas religiones en el mundo. Entonces el fariseo significa, perdón, el fereceo significa habitante sin muralla. Habitante sin muralla. También rústico, patán. Tiene que ver con la religión. Es algo que es rústico, es quizás un espíritu que practica la patanería, que anda diciéndole a la gente qué hacer, pero ellos no hacen. Eso es un patán. Entonces, la iglesia, aquí dice en segundo lugar está el pueblo de Dios, lo puse así porque es la segunda esfera que estoy exponiendo. Pero la iglesia viene siendo el área de la religión, nuestra iglesia, en donde, en buen sentido de la palabra, donde personas adoran a Dios en espíritu y en verdad, o simplemente son conformadas con seguir algunos rituales religiosos. El área religiosa o la esfera de la religión es donde personas buscan de alguna manera estar satisfechas espiritualmente, pero a veces no son satisfechas realmente porque no tienen vida, están muertos en sus prácticas, están muertos en sus rituales. Pero, ¿por qué? Porque no buscan al Dios verdadero o porque no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Cuando se adora en espíritu quiere decir que usted ha nacido de nuevo. Personas que han nacido de nuevo son los que pueden adorar a Dios. En verdad quiere decir que no vivas separado de Cristo, que debes vivir tu vida enfocado en Cristo, en espíritu y en verdad, porque Jesucristo es la verdad. ¿Qué pasa con la esfera religión? Donde estamos los hijos de Dios y gente que no es de Dios en muchos aspectos en el mundo entero, pero que a los hijos de Dios les toca manifestar los principios de lo que es realmente buscar a Dios, no una religión como tal, porque en todo caso la religión de nosotros es ir a los huérfanos, ir a las viudas, ayudar a los más menesterosos, a los más vulnerables. Esa es la única religión que nosotros tenemos, ¿ves? Pero esas son nuestras prácticas, pero nosotros debemos manifestar realmente lo que Dios está buscando de las personas que están enfrascadas en religiones. ¿Qué está buscando Dios? Que lo conozcan, una relación con Él, vital, que leamos la Biblia, que escudriñemos la Escritura, que leamos la Biblia de principio a fin, que ayunemos, que adoremos, que oremos, que vigilemos, pero que entendamos la Escritura. Que cantemos, amén, pero que entendamos la Escritura. Porque hoy día hay muchas alabanzas, muchas canciones, pero poca palabra de Dios en esas canciones. Mucha manipulación a través de las melodías, mucha manipulación a través de los cánticos espectaculares, pero hay poca palabra. Más, quiero hacer una comparación, más palabra hay en los himnos que en una alabanza actual. No tengo nada en contra de los maravillosos talentos que tienen estos jóvenes y estas personas, pero en los himnos fueron escritos, muchos de ellos, con tinta de sangre, con tinta de testimonios reales, no con tintas de artes, con tintas de poesía y versículos y versos nada más.
sino que basados en testimonios reales de gente que vivió por Cristo, no nada más de una sanidad, gente que vivió y murió por Cristo. Entonces, hay escritura, hay mucha, mucha palabra o mucha melodía, mucha canción, pero poca palabra de Dios. Entonces, entre tantas cosas, la iglesia debe edificarse correctamente, como dice la Escritura. Sigamos con la próxima esfera. Una de las cosas que hemos hecho la iglesia ha sido que la iglesia se ha encerrado en cuatro paredes. Y se ha encerrado no en cuatro paredes nada más, sino que esas cuatro paredes han abarcado otras cosas que se encierran allá adentro. Como por ejemplo, la radio, la televisión, bibliotecas cristianas, institutos cristianos, nada más. O sea, todos cristianos, pero nada está en el mundo. Nada está en el mundo. Y eso es lo que debemos hacer. Debe haber un programa de radio en una radio secular. Debe haber programas cristianos, como lo hizo en alguna oportunidad Javier Bertucci, lo hizo en los canales seculares. Eso estuvo espectacular. ¿Qué ha pasado? No quiero mencionar nada al respecto. Pero esa es la idea, hermano, que usted vaya y sea embajador en otro lugar, en donde usted está y en todo lugar, no que se encierre en cuatro paredes. Porque si usted tiene un lugar en su trabajo, ahí usted tiene una iglesia, o ahí tiene que buscar la forma de plantar iglesia en su trabajo. No es que va a poner a la gente a hacer un culto, es que va a poner a la gente a ver su testimonio y a buscar a Dios de alguna manera. Debe ganarlos. Entonces vamos a seguir con la esfera de educación. El amorreo significa jactancia, altivez, orgullo y tiene que ver con la sabiduría que trae la educación, el entretenimiento y capacitación de la ciencia. Señores, la educación es una base para la sociedad, es una base, hermano, es una base. De ahí inicia todo. Muchos gobiernos durante años se meten en la esfera de la educación para transformar las mentes de generaciones enteras. Por supuesto, no van a tocar las mentes de los ya adultos que ya entienden las cosas, que ya han visto historia, que ya tienen una formación cultural, una formación histórica, pero sí van a tocar las mentes de los niños y la van a ir transformando para acoplarlas a sus ideas. Eso está pasando en el mundo entero y en algunos países, incluyendo el nuestro. Entonces, la esfera de educación es donde verdades o mentiras acerca de la creación de Dios son enseñadas, entre otras cosas como le acabo de mencionar. La educación se usa, se manipula para bienes propios. La educación puede ser capaz de eliminar una historia para plantar una nueva, incluso en una organización. Por ejemplo, una iglesia fue fundada por Luis, por decirlo. Luego de Luis vino Pachequito, que es el hijo de Luis. Luego de Pachequito vino Luisito. También, bueno, gloria a Dios. Pero la iglesia fue fundada por Luis. Gloria a Dios por esto. Y Luis fue enseñando a su familia para esto. Para obrar a favor del reino de Dios, del pueblo de Dios, para apacentar a las ovejas. Pero si hay gente que, bueno, quizás le pasó como Elí, bueno, no hubo persona que pudo, entre su familia, que pudo seguir con la adoración a Dios allí, con la dirección allí en esa iglesia. Se eligió otra persona, quedó esa persona. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona puede ser que intente borrar la historia para plantar una nueva basada en él y en su familia, o siga honrando esa historia y que pueda hacer que en esa persona, en esa familia, fluya nuevamente el llamado a presidir de esa congregación. Esto pasa con organizaciones. Esto pasa, lo que pasa es que lo mencioné así, pero pasa en organizaciones. Se borran las historias para plantar nuevas. Esto pasa en la política. Van eliminando historia, monumentos, estructuras, las cambian, las tumban, las hacen otra vez, las pintan y le ponen otro nombre y cambian la historia. Por eso es que tenemos que basarnos siempre en los orígenes de las cosas. La educación se basa siempre en los orígenes, la historia. ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué? Porque sabiendo de dónde nosotros venimos, sabemos a dónde vamos y a dónde vamos a llevar a la gente.
Entonces, en el caso de la palabra de Dios, se ha perdido mucho lo que es el origen de muchas universidades en el mundo. Universidades que fueron fundadas por cristianos y que honraron a Dios, y que esas universidades honraron a Dios y han tenido la bendición de ser muchas de ellas universidades eh, emblemáticas en el mundo, y ahora no honran a Dios, pero ahí están todavía esas placas, esos bustos, esas estructuras que tienen las palabras de Dios allí. Entonces, esto lo sabemos por historia. Pero entonces, ¿qué pasa con la esfera de educación? Se ha separado de los principios de Dios también. Entonces, ¿dónde están los cristianos cuando se dictan, cuando se hacen, se realizan o se forman los currículos educativos? No, no están. Los cristianos se fueron porque se fueron a la esfera iglesia, se separaron de la esfera de educación y se fueron a la esfera iglesia porque le dijeron que no servía estar allí en esas instituciones. Deben dejar todos esos trabajos seculares y venir a trabajarle a Dios de lleno. Hay gente muy equivocada en la vida. A mí alguien me dijo, empezando, cuando estaba iniciando, que yo considero que estoy nuevo, de verdad, estoy aprendiendo en Dios, soy un muchacho joven, a pesar de mi edad, considero que soy un muchacho. Pero alguien me dijo, déjalo todo, deja de estudiar, deja todos esos cuadernos, deja todo y ven a la iglesia y busca a Dios para que tú veas que Dios te va a sostener. Entonces, no, pero yo necesito, yo dentro de mí ya estaba el Espíritu Santo tratando, y a pesar de que era nuevo y no tenía conocimiento bíblico. Así le pasa a todo el mundo que tiene el Espíritu Santo de Dios. El que no, se va a dejar guiar por esos consejos vanos y locos que dice alguna gente, que no, tenían años estudiando, años, y tienen cursos de teología, etcétera, pero te van a dar un consejo de ese tipo, sin dirección y sin nada. Gracias a Dios que yo no dejé mis estudios, más bien el Espíritu Santo me guió a restaurar mis estudios e incluso estudiar un tiempo en la escuela misionera y en otras cosas, porque a mí eso lo puso Dios en mi corazón. Prepárate, prepárate. Entonces, estudiar es importante. Uno puede venir y decir, no, vete de ahí, vete a la esfera iglesia o vete para la iglesia nada más. No, hermano, porque usted a sus hijos, usted lo está criando con un propósito para que influyan y sean embajadores donde quiera que ellos estén. Pueden ser ingenieros, pueden ser maestros, pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, pueden ser enfermeros también, lo que sea, economista, y van a estar influyendo en la sociedad. Hay gente que se enfrasca solamente en la esfera iglesia y ahí no vamos a quedar, pero nosotros no, ahí se van a quedar, pero nosotros no estamos llamados a una esfera, nosotros estamos llamados a influir en las esferas de la sociedad, y la esfera de la educación es bien importante. Por eso que debemos buscar la forma legal y espiritual de abarcar estos espacios. No nada más ir a predicar que la gente se arrepienta, sino crear bases para que la gente entienda que está perdiendo la vida sin usar los principios bíblicos, que está perdiendo su paz, peleando, dejándose llevar por tantas cosas, incluso por la música y todo el sistema actual, y perdiendo la bendición que hay en los principios de Dios para el estudiante, para la familia, para todo. Entonces, quien trabaja en esta esfera es una bendición también. Nosotros como Covers, Centro de Capacitaciones Covers, trabajamos en esta esfera, nosotros nos enfocamos en esta esfera. Nosotros nada más no hacemos capacitación ministerial o misionera o de líderes juveniles o infantiles, sino que uno de nuestros enfoques es el espacio de la formación profesional. Solamente que vamos paso a paso y les pedimos la oración por esto. Vamos a la siguiente esfera. Esfera medios de comunicación. Significa miedo, terror. Es la esfera de la comunicación, desde donde se imparten temor por las noticias que se esperan por los diferentes medios. Perdón, que se esparcen por los diferentes medios. Mire, la esfera de medios muchas veces se encarga de que la gente tenga miedo. De hecho, muchos tenemos miedo de tantos videos y bromas que vemos incluso en la televisión y en nuestros smartphones o en nuestros teléfonos inteligentes. Entonces nos llenamos de miedo. El eteo, el espíritu eteo, es un espíritu que infunde temor. Entonces nadie se quiere mover. Aquí en el Ecuador, cuando voy a salir, ahora salgo solo, a predicar en lugares bien peligrosos, a compartir la palabra y un pan, voy solo, porque la gente que me acompaña o que me acompañaba no ha podido, no sé si es por miedo. Y bueno, también cada quien tiene sus razones.
Y hay otros que me dicen, no te da miedo, no te causa temor. No, pero es que yo voy con mi cédula, la Biblia y unos cuantos panes. Yo no voy a llevar dinero, no voy a ponerme un reloj, una gorra, unos zapatos, una cosa para pantallar. No voy a hacerlo. Yo voy a predicar la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque la esfera de medios se ha encargado de meter temor en las personas, meterle miedo. Y uno tiene que tenerle temores a Dios. Y el temor es respeto a Dios. Porque Dios nos va a guardar, nos va a cuidar. Yo no debo ir solo, yo debo ir acompañado. Ese es el deber ser. Debe ir de dos en dos, como dice la Biblia. Pero me ha tocado, hermano. Entonces, con esto les quiero decir que los medios se han encargado de influenciar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Incluso a la iglesia y al mundo la tienen manipulada. Medios de comunicación en todas sus formas y tipos y alcances, donde la información es interpretada por lente bíblico o por vista de incrédulo. Cuando usted ve una información, usted lo interpreta con el lente bíblico o el incrédulo lo interpreta conforme al lente del mundo, un lente secular, lo que a él le parece. Entonces, debemos interpretar. No, que la venida del Señor está cerca. Sí, hermano, está bien. Todo el mundo, casi todo el mundo interpreta eso. Sí, hermano, está bien, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo antes de? La iglesia está llamada a influir, a predicar. ¿Qué estamos haciendo para que Dios gobierne? Si nosotros somos los embajadores de Dios, nosotros somos los ministros de Dios, estamos gobernando. Vamos con la autoridad que usted tenga, usted tiene que usarla, porque eso Dios se lo va a demandar a usted. Usted debe influir, si es parte de estos medios de comunicación, tiene redes sociales o le gusta, hágalo bien, hágalo cada vez mejor y abarque, sea un embajador en esta área. Si la gente habla de miedo, usted hable de valor, de valentía, a pesar del miedo, como le dijo el Señor a Josué 1 en Josué 1:9. ¿Ve? No tengas miedo, no temas ni desmayes, porque el Señor tuyo estará contigo donde quiera que vayas. Le dijo 3 veces, no temas ni desmayes, es decir, no tengas miedo ni te canses, porque te vas a cansar y vas a tener miedo, pero debes seguir adelante, debes seguir adelante. Entonces, esta esfera de medio tiene mucha importancia, actores, locutores, influencers, youtubers, tiktokers, todos eh, deben influenciar, pero con la palabra. Hay gente que no lo hace con la palabra, lamentablemente. Pero es importante reflexionar en esto. Y si tú ves que hay un mensaje que puedas dar por los medios para reflexionar sobre esto, hazlo. Hazlo. No tengas temor. Debemos hacerlo. Porque hay mucha gente, hay un mundo entero en las redes. Ahora la esfera de artes. Significa aldeanos. Lugar que da vida. Falsificación. También el arte significa falsificación, como los billetes. El que falsifica un billete es un artista. Está asociado con el arte y el entretenimiento. O sea, todo lo que significa entretenimiento tiene que ver con el arte, que es, bueno, pintar, los títeres, el teatro, la música, el baile, la danza, el hip hop, el breakdance, también el deporte, la cultura, muchas cosas. Podemos influir de muchas maneras. Hay cosas que son redimibles y cosas que no. Por ejemplo, en nuestra tierra se celebra los diablos del Yare, por decirle. Ah, te va a salir y se va a disfrazar como diablo del Yare. No, usted no va a hacer eso. Por Dios. No, usted va a orar a Dios y va a hablar referente al diablo del Yare o va a entregar unos pequeños tratados referente a esto. A lo que significaba esto realmente, a lo que era realmente esto. Y qué pensaría Dios o qué dice la Escritura respecto a esto. Y usted está haciendo reflexionar a la gente en las artes. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted puede hacer un cuadro también, qué sé yo, dibujos, puede hacer pinturas que hablen de Dios. Mire, hubo un muchacho que, bueno, yo he visto mucha arte, hay gente que pinta un corazón. Y wow, tú ves ese corazón, mire, eso te habla de muchas cosas, porque Dios quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar el corazón de la gente, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, la música, muchas cosas. Mira, hay un artista que se llama Santiago Benavides. Él es un cantante misionero. Y usted escucha la música de Santiago Benavides y usted escucha palabras de Dios en arte, en arte. No va a escuchar esas melodías de, oh, Dios está conmigo y no me deja nunca jamás. Sí, pórtate mal para que tú veas.
haz lo malo. No, que Dios no rechaza oración. No, sí rechaza, porque la oración altiva, la oración de un, de un pecador o de una persona airada y molesta, Dios no la escucha. Dios escucha es al humilde, un corazón humilde y contrito y humillado. ¿Ves? Entonces, en estos días lo hablé. Dani Berrío, Dios le dio esa palabra poderosa, esa canción. Dios no rechaza oración. Sí, es verdad, Dios no la rechaza, pero de un corazón humilde y humillado. Porque de lo contrario, está equivocada la alabanza. Porque Él no lo explicó allí, pero yo estoy seguro que Él le está hablando desde eso. Pero ahí, si se quiere, se puede corregir, se le puede decir, no, claro que sí la rechaza. Cuando la persona es altiva. Ahorita no tengo el versículo, pero Dios sí. No escucha las oraciones de un corazón altivo, molesto, arrogante, peleón y lleno de rabia. ¿Okay? Entonces, la esfera de las artes es todo lo que tiene que ver con la celebración dentro de una cultura, artes, deportes, música, donde los valores y virtudes son celebrados o distorsionados. O sea, ¿qué debería ser el cristiano en la esfera de las artes? Exaltar los valores y virtudes de la cultura en esa nación. Por ejemplo, un ejemplo maravilloso, la música llanera en Venezuela. Oye, a mí me encanta la música llanera y ahora veo por qué. Y es porque nosotros tenemos un instrumento musical que es el arpa y es la cuerda. Y David tenía un arpa. Y David cuando tocaba el arpa, en Saúl tenía el efecto de que se alejaban los demonios. Bueno, gloria a Dios. Mire, a veces la música hace ese efecto, y sí la hace, porque David no es que le tocaba a Saúl nada más, David le tocaba a sus animalitos, a las ovejas, le cantaba. Por eso que dice la Biblia que las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces, cantar, alabanza, tocar música, es parte. La música, los instrumentos musicales. Hable de los instrumentos, hable de su música en su nación. A mí me gusta esa música llanera, sí me gusta, pero no me gustan esas canciones que hablan de que tienen 2 mujeres, de que tienen 3 maridos, de que beben aguardiente hasta morir. Ninguna de esas, solamente la que habla del llano y su plenitud. Porque esas eran, más o menos, yo me imagino que eran las canciones, de algunos tipos de canciones de David. Y las canciones de la gente de campo, porque era para apacentar a su rebaño. Si no, investigue, vea qué hacían los llaneros, vea qué hacían los vaqueros, silbaban, cantaban, ¿ve? O susurraban y el rebaño se tranquilizaba. Entonces, la música es bien importante. Y si es una música, por lo menos llevo tu luz y tu aroma en mi piel, creo que esa es la canción. Es bonita también, o sea, eso se puede redimir, eso es bueno, eso es bueno. Entonces, hablar de eso, de sus raíces, es algo que, que exalta los valores de una nación. Tú debes estar de acuerdo con eso, como cristiano, pero no irte más allá. Debes orar a Dios y dejarte dirigir por Dios para que, si estás en esta parte, en la influencia, en la esfera de las artes, debes glorificar a Dios. Incluso hay músicos que están metidos en algunas bandas seculares. Digamos que no se han dejado transformar sus pensamientos cristianos, transformar su ideología, porque son gente que tiene convicción. Pero a veces hay algunos que no, que me voy para allá y terminan eh, volviéndose al mundo, lamentablemente. Entonces, la esfera de arte es una esfera maravillosa. Sigamos. La esfera de la economía, el cananeo, significa mercader, comerciante, ser humillado. Tiene que ver con la influencia sobre las riquezas, finanzas e intercambio comercial entre las personas y la nación. ¿Ok? Esta esfera de influencia es bien importante. Bien importante porque sigamos leyendo, que incluye la ciencia, la tecnología, la productividad, las ventas, los servicios, lo que llamamos área de negocios y todo lo que aumenta las riquezas de las naciones. Es donde hombres construyen para la gloria de Dios o para la gloria de los hombres. Es decir, si usted maneja, si usted controla la economía, usted puede con la economía glorificar a Dios o glorificar al hombre, invertir en el hombre, ¿ve?
Depende de la visión que usted tenga. Sobre esta montaña están todas las demás. ¿Por qué? Porque la economía es la que mueve el mundo. Sin dinero no se puede predicar. Pablo solicitaba ofrenda. De hecho, la ofrenda le llegó, ¿ve?, de los filipenses. Y él dijo, bueno, es el Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, o el 4. Le dice que Epafrodito le llevó una ofrenda que reunieron los filipenses. Él dijo, y no faltará nada, porque esta ofrenda ha subido como olor grato al cielo. Entonces, porque el dinero se usó para predicar el evangelio. Y la gente que lo dio voluntariamente, no bravo, no molesto, no quejándose, sino entendiendo que esa palabra que había sido predicada para ellos debía ser predicada para otros. Entonces, cuando tú entiendes esto y tú estás en esta esfera de economía, tú inviertes en esto. Hay mucha gente que ha invertido en muchísimo dinero en muchas organizaciones, esferas, agencias que se mueven para la predicación del evangelio. Y a veces se nos oculta esto, no sabemos. Existen muchas agencias. PNI, Comiban, Jucum, Sendero, WEG International, SIEM, bastantes. Gente que son sostenidos por mucha gente que trabaja en la esfera de economía. Si tú eres una persona que tiene una empresa, que te mueves, que ganas dinero, que sabes movilizar dinero, invierte en las cosas de Dios, invierte en el movimiento de la evangelización del mundo. Porque a veces se va, no, que se lo voy a dar a este profeta. Que no, hermano, estamos equivocados. Si usted quiere, se lo da. Pero analicemos bien qué estamos haciendo. Que se lo dé, déselo. Pero analicemos bien. La esfera de influencia de la economía puede glorificar a Dios en la obra evangelística del mundo o glorificar al hombre. Acá es donde recursos son usados para el reino de Dios o capturados para que el mal prevalezca. Los que lideran este monte controlan toda la cultura en la que se encuentran. Entonces, hay países enteros que son controlados. ¿Por qué? Porque controlan la economía y controlan todo en ese país. Entonces, controlan la economía y controlan todo el mundo, todo el país como tal. Entonces, las riquezas están presas muchas veces. Debemos orar a Dios para que sean libres. ¿Ok? Esto es importante, manejarlo en la organización. Sigamos con la última esfera que tengo acá, que es esfera de gobierno. El GRGC significa suelo arcilloso. Esto tiene que ver con la influencia de poder que gobierna de una manera injusta y deshonesta en la sociedad. ¿Qué te parece? La influencia de poder que gobierna de una manera injusta y deshonesta en la sociedad. En Romanos capítulo 13, usted puede leer que toda autoridad es impuesta por Dios. Y sí, es impuesta por Dios, pero es porque siga leyendo y usted se va a dar cuenta que las autoridades están puestas para premiar al que hace el bien y para castigar al que hace el mal. Entonces, muchas veces en la sociedad, esto no es mentira, en la sociedad mundial, en el mundo, en nuestros países, en Latinoamérica, se premia al que hace el mal y se castiga al que hace el bien. Entonces, como dice Eclesiastés también, he visto príncipes a pie y siervos a caballo. Es decir, gente que merece gobernar está presa, están huyendo, están en el piso. Y el siervo, que ha sido más bien, ha robado un lugar, ha robado un caballo, está gobernando. Esto también quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos estar a la cabeza y no en la cola. No es que debemos porque tenemos que obligar a la gente. No, Dios nos va a llevar hasta allá mediante nuestra búsqueda del reino de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. Dios nos va a llevar hasta allá, así como lo hizo con José. José es un ejemplo de gobierno, desde donde vino y hasta donde llegó, sin pagarle a nadie nada, sin manipular a nadie, simplemente estaba allí, siendo fiel a Dios, manifestando sus principios que le habían sido
transmitidos por medio de su familia y su educación, llegó a gobernar. Y no nada más para eso, sino para que muchas familias vivieran, muchas familias no murieran de hambre, incluyendo su familia. Entonces, la montaña donde la maldad es rechazada o aceptada es la esfera de gobierno. Esta parte, este reino del Jerjeseo en un país, esta esfera o esta montaña es la que acepta la maldad o la rechaza. Así de simple, no hay un término medio. Y que según el diseño divino de Isaías 33:22, se lo dejo de tarea. Existen 3 ramas en todo gobierno: legislativo, judicial y ejecutivo. Ahí está. Usted lo ve. Entonces, nosotros podemos influir aquí. Sí, hay gente que puede hacerlo. ¿Ve? Pero no es que va a llegar usted, no, yo vengo a pedir la tarjeta porque yo voy a hacer de este partido, yo voy a hacer el partido Hora, yo voy a hacer el partido social cristiano, yo voy a hacer, no, hermano, a veces no hay buenas intenciones en el corazón. Y es por eso que terminamos apartados de la voluntad de Dios y aún decimos, somos cristianos, incapaces de arrepentirnos de la cosa que hacemos. Entonces, por eso que vemos ejemplos aquí en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, gente que no demuestra con lo que hace los principios bíblicos ni el amor de Dios, porque es basado, los principios bíblicos están basados en el amor, en el amar a Dios y al prójimo sobre todas las cosas. Tú no demuestras amor cuando tú dañas a alguien, inocente sobre todo, porque la Biblia lo expresa, que el que da soborno para dañar al inocente, oye, eso es malo. O sea que a veces el que es vago, el que es malo, tiene que tener un castigo. Y va a ser dañado, pero ese es el deber del gobierno. No es la iglesia, nosotros no vamos a castigar a nadie. Los gobiernos tienen un deber y es hacer eso. Lea Romanos capítulo 13 completo y estúdielo, léalo, ore a Dios. Pues nosotros estamos llamados a despertar, ahí mismo en ese capítulo. Dios nos llama a despertar, a salir a evangelizar, porque el tiempo está cerca, la oscuridad cada vez está más fuerte, quiere decir que el amanecer está pronto. Amén. Vamos por último a leer aquí, venga tu reino. Lea Mateo capítulo 6. Vamos a leer. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lea el Padre Nuestro. Entonces, la voluntad de Dios se hace en el cielo y en la tierra, pero en tu vida tú debes proclamarla como está aquí. Proclama, Señor, haz tu voluntad. Dilo, menciónalo, ora, clama a Dios, decláralo en tu vida. Esto es lo que tienes que declarar. No, Señor, dame un carro, lo declaro, lo decreto, lo confirmo, lo afirmo, lo escribo y lo pongo, bueno. Pero no. No decimos, Señor, hágase tu voluntad, como lo dijo Cristo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, que se haga tu voluntad. Es así lo que debemos hacer, porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del conflicto, Dios quiere que hagamos algo. Dios quiere que hagamos algo. Y es que su reino gobierne nuestras vidas. Y a través de eso se va a manifestar el reino alrededor de ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que la gente vea que el reino de Dios se ha acercado? Entonces, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Cristo enseñó esto. El reino ya está entre nosotros porque ha invadido el dominio de Satanás y ha asegurado la victoria final. Ya la victoria está asegurada, no tienes que dudarlo. De alguna manera, el reino viene cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, ¿sí? El reino viene a tu vida cuando tú lo recibes. Es sanada y liberada o es tocada de una manera divina. Pero la futura consumación del reino de Dios, el tiempo cuando todo mal y rebelión serán eliminados, es la esperanza ferviente del cristiano. Nosotros debemos tener esa esperanza. Señor, venga a tu reino. Entonces, cuando los discípulos oramos, venga a tu reino, tanto ahora como cuando Cristo regrese, el rapto de la iglesia, la venida de Cristo por los suyos,
pondrá en marcha la consumación y la realidad del reino eterno de Cristo. El ángel declara, dice la Biblia, los reinos del mundo han venido a ser